Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Guillermo estaba revisando por enésima vez los estados financieros del último trimestre y no podía entender a dónde iba a parar la mayor parte de las ganancias. Bueno, después de todo no se evapora, ¿verdad? Así se trabaja y se trabaja. Y luego resulta que todo es en vano. No, por supuesto que tenía algo de sentido. Pero no trajo mucha satisfacción. Además de todo, Guillermo pensaba constantemente en su hijo Ricardo, que ahora se quedó con la niñera. 8 años y tan inteligente. Acabará en la historia. Marichuy, por supuesto, es una señora inteligente. Pero no todos se llevan bien con Ricardo. Precisamente el otro día. Metió un cachorro callejero en su mochila y dejó sus libros en la escuela. Y la niñera todavía se preguntaba por qué pesaba tanto. Un inventor, no hace falta decirlo. Los pensamientos sobre su hijo siempre hacían sonreír a Guillermo. Dejó al cachorro, por supuesto. Bueno, ¿y qué pasa si no tiene raza noble? Y así, Guillermo tomó al cachorro y primero lo llevó al veterinario, donde le pusieron todas las vacunas necesarias y le trataron la herida en la cruz, provocada, al parecer, por otros perros de la calle. Papá, ¿cómo deberíamos llamarlo?, preguntó Ricardo. Guillermo sonrió. Y eso lo decides tú, hijo. Ya conoces el dicho. Somos responsables de aquellos a quienes hemos domesticado. Bueno, entonces déjalo ser Buddy. Hace poco vi una caricatura interesante. Lo sé, hijo. También la conozco. Entonces, que sea Buddy. Estuvo de acuerdo Guillermo. Amaba mucho a su hijo y no le negaba prácticamente nada. Y en absoluto porque quisiera malcriarlo. En absoluto. La razón estaba en otra parte. Ricardo fue adoptado, sacado de un orfanato. La ex esposa de Guillermo, María Juana, no tenía prisa por tener hijos, lo que molestó increíblemente a su marido. Ya tendrás tiempo, querido. Primero, tienes que vivir para ti. Y solo después, piensa en los niños. Bueno, no estoy lista para molestarme con estos pañales ahora. Pero en 5 a 7 años. Puedes pensar en ello. Guillermo se limitó a negar con la cabeza. ¿Qué puede decir? Después de todo, él, como nadie, entendió que en los negocios el heredero es muy importante. Y, en primer lugar, Guillermo lo sintió a través del ejemplo de su padre, cuando lo reemplazó como director de la empresa. Los negocios, digan lo que digan, son problemáticos y, por lo tanto, requieren mucha fuerza y energía de quien se dedica a ellos. Solo en las películas los empresarios se mueven como ángeles y literalmente viven en restaurantes. En realidad, todo es completamente diferente. Al darse cuenta de que María Juana no tenía intención de tener hijos en un futuro próximo, Guillermo decidió adoptar un niño. ¿Qué está mal con eso? Hoy en día, mucha gente hace esto. Además, si es necesario, incluso se puede mantener el anonimato. María Juana, por otro lado, reaccionó con bastante frialdad a la propuesta de su marido. Toda la apariencia de la joven belleza hablaba muy elocuentemente del hecho de que a ella no le importa en absoluto a quién y cuándo adoptará a su marido. ¿Quiere sentirse como un padre? Sí, por amor de Dios. Siempre y cuando no se olvida de recargar su tarjeta bancaria. Pero por lo demás, cualquier capricho por tu dinero, como dicen. Al haber adoptado al pequeño Ricardo, Guillermo estaba en el séptimo cielo. Estos sentimientos solo pueden ser comprendidos por aquellos que han sido padres al menos una vez en su vida. E incluso si son adoptados, no biológicos. La diferencia es insignificante, especialmente cuando adoras a tu hijo. Desafortunadamente, la pretensión de María Juana no duró mucho. A ella no le agradaba Ricardo, por eso transfirió todas las responsabilidades de cuidarlo a la niñera. ¿Por qué debería levantar a este tonto?
Mi marido quería jugar a la paternidad, que lo hiciera. Pero yo me lavo las manos, dijo ella en conversaciones con sus amigas. María Juana dejó a Guillermo poco antes del cumpleaños de Ricardo, cuando se suponía que cumplía 3 años. Ella se fue y se despidió dando un fuerte portazo. Al mismo tiempo, María Juana no dudó en llevarse todo lo valioso que había en su caja familiar, incluido dinero y algunas joyas. Guillermo no la culpó. Es mejor así que engañarse unos a otros para su propio beneficio. María Juana es adulta y tomó su propia decisión. Oh, si Guillermo supiera entonces cuántos nervios le costaría el próximo divorcio, habría escuchado a su padre y habría redactado un acuerdo prenupcial mucho antes de la boda. María Juana actuó con confianza y profesionalidad, lo que confirmó las sospechas de su exmarido sobre la presencia de un asesor y un abogado competente en su bando. Por supuesto, no dejó a Guillermo sin pantalones, pero demandó la mitad de la propiedad, incluido un apartamento en una zona de élite, un coche nuevo y una parte impresionante de los activos financieros de la empresa. Solo ahora Guillermo se dio cuenta de qué tipo de serpiente había calentado una vez en su pecho. Sin embargo, no tiene sentido recordar el pasado. Todos somos fuertes en retrospectiva. A pesar de que ya habían pasado unos 5 años desde el divorcio, la empresa de Guillermo todavía estaba en fiebre. Todo fue por el dinero que su codiciosa esposa retiró de la circulación por decisión judicial. Pero Guillermo no se desanimó y continuó luchando, recordando la parábola de 2 ratones que cayeron en una jarra de leche. Después de todo, si se hubiera resignado, simplemente se habría ahogado, como su amiga menos afortunada en la desgracia. De repente, el silencio de la oficina se llenó con el sonido de un teléfono. Guillermo se puso tenso. Era la hora del almuerzo, y por eso muchos de los empleados abandonaron la oficina y se alejaron, buscando algo sabroso para ellos en los puestos donde los productos horneados llamaron desde lejos. Guillermo cogió el teléfono con cuidado. Hola. ¿Es este Guillermo Jiménez? Sí, soy yo. ¿Qué se pasa exactamente? Hubo una pausa incómoda al otro lado de la línea, tras la cual el interlocutor continuó. Le llama el director de la escuela donde estudia su hijo Ricardo. Verá. Tuvimos una pequeña emergencia aquí. Un escalofrío recorrió la espalda de Guillermo y su rostro se puso pálido como la tiza. ¿Qué otra emergencia? ¿De qué está hablando? Pues no se quede callado, habla. No se preocupe tanto, señor Guillermo. Todo está bien con su hijo. Es que, durante un descanso, él y un grupo de compañeros descubrieron un agujero en la valla y fueron al río. Bueno, cayeron en el agua. Y me pide que no me preocupe. Sí, esto es incomprensible para la mente. Un niño de 8 años casi se ahoga en el río. Guillermo se elevó. El director dijo algo más, pero el empresario ya no lo escuchó. La ansiedad por su amado y único hijo literalmente nubló su mente. Después de calmarse un poco, Guillermo llamó al director de la escuela y descubrió que Ricardo ya estaba en casa bajo la supervisión de su niñera. También está esto. Una mujer ayudó a su hijo. Y ni siquiera reconocimos sus coordenadas. Parece que su nombre es Marta. Se fue tan rápido que ni siquiera nos dimos cuenta, añadió el director. Guillermo exhaló un suspiro de alivio y prometió encontrar a la salvadora de su hijo. Pero solo un poco más tarde, cuando finalmente recobró el sentido y se calmó. Llamando a la niñera, inmediatamente le preguntó por el estado de Ricardo. Sí, todo está bien, señor Guillermo. Estaba un poco asustado, pero no es de extrañar. Pero no lo regañe. Ricardo no lo ha hecho por malicia. Tenía muchas ganas de jugar con los chicos, respondió Marichuy. Bueno, Dios no lo quiera. Y durante este tiempo he envejecido al menos 5 años, nada menos. Y este director también. Había ofrecido a ayudarlo con las reparaciones. Él se negó. Aseguraba que la escuela puede arreglarse por sí sola.
Si la valla estuviera en orden, los niños no abandonaran el recinto escolar. Bueno. ¿Qué más? Añadió el hombre de negocios y colgó el teléfono. La pausa para el almuerzo estaba llegando a su fin, lo que significa que la oficina pronto volverá a estar llena de empleados. Guillermo, queriendo calentarse un poco, se levantó de la mesa y caminó por la oficina. Pero ni siquiera esto le parecía suficiente. Acercándose a la puerta, la abrió silenciosamente y miró alrededor de la habitación. La secretaria Margarita, que estaba sentada un poco más lejos, levantó los ojos inquisitivamente hacia su jefe, pero Guillermo dio el visto bueno. Como si todo estuviera bien. No se distraiga. La mayoría de los managers ya han tomado sus puestos de trabajo y estaban pegados a las pantallas de sus ordenadores. Guillermo sonrió. El ambiente en su oficina era realmente fértil, a pesar de los problemas con las ganancias y los tiempos difíciles. En ese momento se abrió la puerta principal y apareció en el umbral la señora de la limpieza que había llegado más tarde que los demás después de almorzar. Los empleados inmediatamente miraron a la frágil mujer con indignación. Sus ojos hablaban por sí solos. Lleva casi un año trabajando. Y ya se está permitiendo llegar tarde. Tal vez, si alguien hubiera estado en el lugar de Marta, Guillermo seguramente habría hecho un comentario. Pero no quería ofender a la mujer cuyo trabajo había convertido su oficina en un verdadero reino de limpieza y comodidad. Pero cuando Guillermo miró más de cerca a la mujer que entraba, le costó reprimir una exclamación de sorpresa. El caso era que casi toda la ropa exterior de Marta estaba cubierta de una fina capa de hielo, como si recientemente le hubieran arrojado un balde de agua y la hubieran expuesto al frío. Como hacía bastante calor en la oficina, las partículas de hielo comenzaron a caer al suelo, provocando un característico crujido al entrar en contacto con su superficie. Un susurro apenas audible recorrió las filas de los empleados. Marta, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Afuera el tiempo está despejado y no hay rastros de precipitación. Preguntó Guillermo sorprendido. Marta se estremeció y, bajando tímidamente los ojos, se escabulló hacia el lavadero. Inmediatamente aparecieron sonrisas traviesas en los rostros de los empleados. No en vano se dice que nada agrada tanto como el fracaso de un compañero. Cínico, por supuesto. Pero así es la vida. Como resultó un poco más tarde, solo la parte superior de la ropa de Marta estaba mojada. Lo que había debajo de su chaqueta permaneció seco, dándole la oportunidad de seguir trabajando. Pero cuando Guillermo descubrió dónde se había mojado tanto Marta, se sintió incómodo. ¿Salvaste a un niño? ¿Cerca de la escuela? Sí, era mi hijo. El empresario no pudo contenerse. Las lágrimas brotaron de los ojos de Guillermo. Resulta que, mientras regresaba a la oficina después de la hora del almuerzo, Marta, por casualidad, fue testiga de cómo caía el pequeño Ricardo Jiménez. Como los testigos presenciales y amigos del niño fueron de poca utilidad, Marta decidió actuar sola. Al mismo tiempo, la mujer no quería ser una heroína en absoluto. Sobre todo teniendo en cuenta que su madre enferma la estaba esperando en casa. La confusa historia de Marta conmovió a Guillermo hasta lo más profundo de su alma. Al mirar sus tristes ojos grises, el empresario revivió una y otra vez lo sucedido. Pero él mismo tuvo la culpa de esto. Habría entregado el negocio al gerente y criado a su pequeño hijo. Pero no. Se esfuerza por llegar a tiempo a todas partes. Bueno, ahora soy tu deudor, Marta. Contáctame, si pasa algo. Siempre te ayudaré en todo lo que pueda. Guillermo dijo con sentimiento y tocó su mano con cuidado. Por su toque, Marta se estremeció e inmediatamente se alejó. Guillermo consideró que esto era una simple vergüenza. No es de extrañar. No todos los días el responsable de una empresa ofrece su ayuda y participación. Gracias, señor Guillermo. Me alegro de haber podido ayudar a su hijo. Y ahora, discúlpame.
Necesito limpiar el piso y ordenar los escalones de la entrada, murmuró Marta avergonzada. Sí, sí. Por supuesto. Guillermo respondió mecánicamente y se dirigió hacia su oficina. Tras sentarse a la mesa, el empresario volvió a sumergirse en el estudio de los trabajos e informes del trimestre. Guillermo se hizo cargo de la empresa de manos de su padre, Iván Jiménez, un ex destacado hombre de negocios que hizo una fortuna con la venta de equipos informáticos. La madre de Guillermo no tenía nada que ver con los negocios y trabajaba como gerente de un comedor de la ciudad. Por sugerencia de su marido, una vez a la semana Gloria organizaba almuerzos gratuitos para personas sin hogar y personas en situaciones difíciles de la vida. Por supuesto, no había delicias en las mesas. Pero la comida era deliciosa. ¿Y cómo negarse cuando todo es tan caliente y ardiente? Y además, preparado con amor y respeto hacia las personas presentes. Al convertirse en director de la empresa, Guillermo continuó la tradición familiar y una vez a la semana ayudaba a quienes lo necesitaban con urgencia. Al mirar el desperdicio que no tenía sentido a sus ojos, los compañeros solo se rieron entre dientes. Pero sobre todo, Simón Gómez estaba furioso. Bueno, ¿por qué necesitas hacer esta caridad? ¿Por qué gastar esa cantidad de dinero en esta gente pobre? Después de todo, todavía no puedes alimentar a todos. No. Todavía lo entiendo, si lo intentas por una causa importante. Bueno, para publicitar un proyecto importante, o para extraer beneficios para tu empresa. Pero así es solo autocomplacencia. Guillermo negó con la cabeza. Bueno, ¿por qué autocomplacencia? La gente también necesita ayuda. Bueno, no me volveré pobre si le doy un plato de sopa y gachas con una chuleta a un vagabundo. Y dinero. No importa cuánto ganes, te servirá. Todavía no será suficiente. Las solicitudes crecen a pasos agigantados. Ni siquiera te darás cuenta de cómo terminarás cubierto de préstamos. Por eso, siempre recuerdo que en cualquier momento podría encontrarme en el lugar de estos pobres tipos. Algunos han pasado por la cárcel, ya sabes. Dios no lo quiera. ¿De qué estás hablando? ¿Qué cárcel? ¿Deberíamos tú y yo pensar en semejantes tonterías? Simón casi se ahogó. Guillermo asintió con la cabeza y se dio cuenta de que cada uno tiene su propia opinión y claramente no vale la pena discutir sobre este tema. Y ahora, sentado en su oficina y tratando de encontrar la causa de las pérdidas, Guillermo estaba pensando en lo que Simón le diría en esta situación. Seguramente habría dado una reprimenda a los empleados el primer día y luego habría comenzado con despidos como si fueran una cornucopia. Pero Guillermo no podía hacer eso porque valoraba y respetaba a las personas que trabajaban para él. ¿Cómo podría ser de otra manera cuando estás en el mismo grupo que ellos? Es como en la situación de los perros de trineo en las regiones del norte. No importa cuán influyente sea el dueño, él depende completamente del equipo. Si sus amigos de cuatro patas se detendrán, él se congelará en el medio de un campo cubierto de nieve. Lo mismo ocurre en los negocios. Todos trabajan juntos. Solo así habrá un resultado. Y, sin embargo, Guillermo todavía recordaba claramente la misma conversación de hace un mes, cuando alguien llamó persistentemente a la puerta de su oficina. Adelante. Su adjunto para asuntos de personal estaba en la puerta. ¿Querías algo, Cristiano? Preguntó el joven empresario con dificultad apartando la vista de los papeles que había sobre la mesa. Sí, Guillermo. En general, este es el caso aquí. Tenemos escasez de personal, ¿sabes? Y un caos total. Si en el departamento de ventas todo sigue más o menos. Luego en el ámbito del personal de servicio, hay un caos total. Llegó al punto que en la oficina no había nadie para lavar los pisos. Guillermo arqueó una ceja sorprendido. ¿Qué pasa? ¿Por qué renuncian? Pago mi salario con regularidad. Y bonificaciones, de nuevo. Quizás no con regularidad, pero aún así.
Cristiano pensó por un momento, como si intentara encontrar las palabras adecuadas, y luego respondió. Verás, Guillermo. Esta es la cuestión. Algunos de nuestros enemigos deliberadamente difundieron rumores de que la empresa se enfrenta a la quiebra. Es decir, los gastos superan a los ingresos y pronto no tendrá nada con qué pagar los salarios. Yo, por supuesto, comprendo que esto es una completa tontería. Pero es extremadamente difícil explicar esto a los empleados. Guillermo frunció el ceño, pero se negó a hacer más comentarios. El relato del diputado le hizo mirar de nuevo la situación. ¿Y cómo se enteraron de los problemas de la empresa? Casi no hablé con acento agudo con nadie sobre esto. Especialmente con mis subordinados. Bueno, está bien, va a moler. Pero el hecho de que no haya nadie para limpiar la oficina. Esto es malo, por supuesto. Tendrás que llamar a Simón. Me acababa de decir que tenía una mujer correspondiente. Parecía que la estaban contratando como reemplazo, pero ahora es una lástima despedirla. Aunque, ¿por qué dejar a una persona sin empleo? Que venga. Guillermo decidió no posponer las cosas y marcó inmediatamente el número de su compañero. La voz acogedora de Simón inmediatamente llenó su alma de confianza en el éxito. Oh, Guillermo. Hola. Encantado de oírte. ¿Cuál es el problema, amigo? Perdóname. Pregunté directamente. Sé que no me molestarás por nimiedades. Sí, Simón. Aquí está la cuestión. Dijiste que una empleada tuya se quedó sin trabajo. Así que me la envías. Por mi parte, no te ofenderé, tú mismo lo sabes. Sí, lo sé, por supuesto. ¿Estás dispuesto a poner a cualquiera sirvienta a tu par? Eres demasiado amable. Entonces, no se quedan contigo. Porque ensalzan ellos mismos, pero dejen de respetar al dueño, respondió Simón. Guillermo hizo una mueca y se mordió el labio para no decir demasiado. ¿Por qué ofender a un amigo? Él no tiene la culpa de nada. Es solo que él tiene su propia visión de la situación. Y Guillermo tiene la suya propia. Los compañeros charlaron un poco más sobre esto y aquello y se despidieron. Y al día siguiente apareció una nueva mujer en la oficina. Parecía tener unos 25 años más o menos. Una joven frágil y en miniatura, en cuyas manos la fregona parecía larga y voluminosa. Se llamaba Marta. Se comportó con modestia y, desde los primeros días de trabajo en la oficina, trató de permanecer invisible para sus empleados. Al contrario, la ex señora de la limpieza podría irrumpir en la oficina en plena negociación comercial con la intención de lavar el suelo y regar las flores de las macetas. Marta, por supuesto, no era así. Ella nunca se quejó y mantuvo el piso limpio incluso durante las lluvias de otoño, cuando es casi imposible evitar las manchas de suciedad en las baldosas. Guillermo apreció de inmediato las habilidades de la nueva hada de la pureza, y mentalmente decidió mantenerla entre sus empleados, sin importar el costo. Y ahora Marta, arriesgando su propia vida, salvó a su pequeño hijo. El sentimiento de gratitud hacia esta modesta muchacha aumentó varias veces en el alma del empresario. Con dificultades para esperar el final de la jornada laboral, Guillermo se apresuró a regresar a casa, donde lo esperaba su pequeño hijo Ricardo. Por supuesto, podría haberse ido inmediatamente después de la pausa para el almuerzo, pero, a su entender, esto estaba mal. Si quieres triunfar, hijo, tienes que trabajar duro. No hay otra manera. Quienes dicen que toda la responsabilidad puede recaer en el gerente están profundamente equivocados. No es así. No, no te obligo a pasar la noche en la oficina. Pero tienes que pasar más de la mitad del día con tus empleados. Luego ellos también, siguiendo tu ejemplo, estarán más motivados para trabajar. Dijo Iván Jiménez, transfiriendo la empresa a la propiedad total de su hijo. La ciencia de su padre se hundió en el alma de Guillermo y lo encaminó hacia la continuación del negocio familiar.
De camino a casa, volvió a llamar a la niñera para preguntarle sobre el estado de Ricardo. Afortunadamente, a pesar de su edad, Marichui resultó ser una verdadera profesional en su campo e inmediatamente le dio a Ricardo leche de coco caliente y también lo envolvió en una manta. Buddy inmediatamente se subió a los brazos de su pequeño dueño y comenzó a frotar su nariz contra su barbilla, tratando cada vez de lamerle la mejilla con su lengua húmeda. Finalmente, habiéndose calmado, el cachorro se quedó dormido en los brazos del niño, arrullándose no solo a sí mismo, sino también a él. Al abrir la puerta de la casa, Guillermo oyó un silencio inusitado. Están durmiendo. Están cansados por el día. ¿Y esta aventura con el río? En general, está bien lo que bien acaba, explicó Marichui, captando la mirada del dueño de la casa. Guillermo abrió con cuidado la puerta de la habitación de su hijo y no pudo evitar sonreír. Su hijo y su perrito dormían uno al lado del otro, roncando rítmicamente al compás del otro. Gracias, Marichui. Puedes irte a casa, dijo Guillermo, cerrando la puerta. La niñera asintió y empezó a prepararse. Había trabajado en esta casa durante varios años y estaba acostumbrada a la rutina diaria de los propietarios. Guillermo empezó a prepararse una cena sencilla, que consistía en el juego de soltero más básico: una tortilla, un par de salchichas y un trozo de queso. Durante todo este tiempo, solo pensó en lo que estaba pasando con su empresa. ¿Por qué están cayendo las ganancias? ¿Contactar a su padre? ¿Pero qué dirá? Algo tipo: papá, ¿no soy bueno en los negocios? Aunque, en la vida de todo emprendedor hay altibajos. Y por tanto, es una estupidez pensar que todo esto te pasa solo a ti. Y en ese mismo momento, la señora de la limpieza Marta llegó a casa del trabajo y, en primer lugar, fue a la habitación de su madre. Mami, ¿cómo estás? Elena sonrió forzadamente. Es normal, querida. ¿Qué me pasará? Me tomé la medicina, ahora me estoy quedando dormido. Decidí esperarte y luego irme a la cama. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu trabajo? Marta miró a su madre con amor e inmediatamente se apresuró a tranquilizarla. Estoy bien, mami. Es verdad. Me gusta el trabajo, y los jefes me hacen feliz. Elena exhaló aliviada y cerró los ojos. El medicamento ya había hecho efecto, lo que le hizo querer dormir inmediatamente. Bueno, Marta cubrió a su madre con una manta y acomodó la almohada. Luego, salió de la habitación y cerró la puerta en silencio. Tan pronto como se sentó a la mesa de la cocina, Marta sintió lo cansada que estaba ese día. El incidente en el río requirió mucha fuerza y energía, y también la obligó a experimentar un estrés extremo causado por la ansiedad por el niño que salvó. Al pensar en esto, a Marta se le llenaron los ojos de lágrimas. Es bueno, por supuesto, que llegué a tiempo. Pero ¿quién ayudará a mi Yulen? Es comprensible. Un orfanato. Pero hay tantos niños allí. Intenta seguir a todos. ¿Y por qué me pasó todo esto a mí? Después de tales pensamientos, Marta ya no quería cocinar la cena. Ella misma puede arreglárselas fácilmente con un sándwich y un refresco. Pero mamá, hoy no comerá. Los pensamientos de Marta fluyeron hacia atrás, llevándola a la época en que ella, siendo una niña joven e ingenua, llegó a una casa rica para trabajar como sirvienta. Apenas se graduó de la escuela, y debería haber continuado sus estudios. Pero la pobreza desesperada no le permitió a Marta hacer esto, privándola de la oportunidad de elegir. Al llegar a casa de los empresarios Pantoja tras un anuncio, Marta se sintió incómoda. Estaba literalmente presionada por la situación y el lujo ostentoso que llamaba la atención de todos los que cruzaban el umbral de esta casa. Señora María, mirando atentamente a la nueva doncella y escuchando su confusa historia sobre sí misma, dijo: Bueno. Me sientas bien, querida. Me encanta la limpieza, por supuesto. Pero no puedo hacerlo todo yo sola. Por eso decidí recurrir a ayuda externa.
¿Estás de acuerdo con estas condiciones? Sí, por supuesto. Estoy contenta con todo. Se apresuró a responder Marta. Además de María, en la casa vivían su marido Jorge y su hijo Mario. Al principio, trabajar en la casa de los Pantoja le pareció a Marta como maná del cielo. Salario digno y buenas condiciones laborales. ¿Qué más necesitas? Desafortunadamente, la realidad resultó ser mucho peor de lo que pensaba la ingenua doncella. Y esto se explica, en primer lugar, por el comportamiento del hijo de los ricos, Mario. Siendo representante de la juventud dorada, desde pequeño estuvo acostumbrado a vivir para su propio placer y conseguir lo que quería. ¿Quieres un coche caro? Por favor. Las vacaciones en el extranjero, ningún problema. Todos los problemas se resolvieron fácilmente con el dinero de los padres, del que había tanto que el famoso dicho sobre Midas claramente no surgió de la nada. Como resultó un poco más tarde, Mario amaba tres cosas más que a nada en el mundo: el alcohol, las mujeres hermosas y los autos caros. Como Marta era bonita, casi de inmediato cayó en la esfera de intereses del joven mujeriego. Escucha, quizás podamos ir a una cafetería o a un restaurante. Cenemos y divirtámonos un poco, sugirió Mario ya al tercer día de reunión. Marta miró al hijo del dueño con incredulidad. ¿Está bromeando? La diferencia social entre ellos parecía tan grande que era como un abismo sin fondo sobre el cual nadie jamás construiría puentes. Por supuesto, como cualquier chica decente, Marta inmediatamente dejó claro que no estaba de humor para iniciar una relación en el trabajo. Especialmente cuando ya estaba harta de sus propios problemas. Desafortunadamente, Marta no tuvo en cuenta solo una cosa: que su negativa solo provocará al chico, que ha decidido conseguir su objetivo a cualquier precio. Marta resistió durante unos 2 meses, tratando de actuar con tacto y enfáticamente educada. Aún así, digan lo que digan, Mario era hijo de sus dueños y tampoco podía tomarse libertades innecesarias en una negativa decisiva. Tratando metódicamente de encontrar puntos para un posible contacto y amistad, Mario intentó ser el primero en iniciar una conversación, diciendo que no se sentía ofendido en absoluto por la frialdad de la joven sirvienta. A Marta no le gustaba hablar de su infancia. ¿Qué había exactamente que contar? Una infancia difícil, las borracheras incesantes de su padre y el trabajo duro y agotador de su madre, que lograba compaginar el trabajo en 3 direcciones al mismo tiempo. Al enterarse de esto, Mario comenzó a desarrollar este tema y finalmente encontró la llave del corazón de Marta. Y para ello no tuvo que comprar regalos caros ni gastar dinero. Marta se enamoró y, sin quererlo, se acercó a Mario, como una delicada flor al sol. Entonces, debido a su ingenuidad, a la muchacha le pareció que la felicidad estaba tan cerca que solo tenía que extender la mano y ella le otorgaría la gracia universal. Primera intimidad. Declaraciones de amor y noches llenas de pasión, sumadas a conversaciones de todo y nada en la cama, la volvían loca y hacían que su corazón latiera con furia. ¿Tú de verdad me amas?, preguntó Marta con atención. Mario sonrió. Claro que te quiero, mi niña tonta. ¿Tienes alguna duda? Marta le devolvió la sonrisa y cerró los ojos, soñando con la boda y el vestido blanco de la novia. Solo ahora, después de varios años, se dio cuenta de que los padres de Mario no podían evitar conocer la relación entre su hijo y la criada. E incluso si no lo sabían, adivinaron lo que era evidente por sus miradas significativas y sonrisas maliciosas. La noticia del embarazo tomó a Marta por sorpresa y tuvo el efecto de una lluvia helada y aleccionadora en Mario. ¿Embarazada? Pero, ¿cómo ha ocurrido esto?, exclamó Mario, mirando cautelosamente a su alrededor. Marta miró a su amado con ligera condena. Bueno, ¿cómo que cómo sucedió, querido? Tú mismo entiendes todo perfectamente. Mario frunció el ceño. Pero no entiendo nada. ¿Qué clase de padre soy si aún no me gradué de la universidad? Y en general, tengo por delante una pasantía en una de las empresas de Europa Occidental. No necesito nada de bebés ahora, ¿sabes?
Eso. Sí, un poquito más tarde. Bueno, en 5 o 6 años. Entonces, por favor. Las lágrimas brotaron de los ojos de Marta. 5 o 6 años. ¿Y qué hay de mí? ¿Has pensado en mí? Claro, pensé. ¿Cómo podría ser de otra manera, querida? Bueno, un día de estos la gente adecuada me dará la dirección de una clínica. Allí se ocupan de los problemas de interrupción. Incapaz de soportar más el tono burlón de Mario, Marta salió corriendo de la habitación y comenzó a llorar en silencio. María pasaba por allí con una expresión de disgusto congelada en su rostro. Mario no tranquilizó a Marta y prefirió fingir que no había pasado nada. Pero María no nació ayer y conocía como loca a su hijo. Y por eso, esa misma tarde le hizo un interrogatorio apasionado. ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué esa mendiga salió corriendo de tu habitación llorando? Solo di la verdad, sin esconderte. ¿Te está arrastrando a la oficina de registro? Mario miró sorprendido a sus padres. ¿Realmente lo saben todo? Sí, sí, hijo. Ya nos cansamos de estos juegos de espías. ¿Crees que no vimos que le estabas jugando una mala pasada? Añadió Jorge. Mario se sonrojó hasta la raíz del cabello y luego dijo con voz temblorosa. Mamá. Papá. Creo que necesito casarme con Marta. En general, ella está embarazada por mi culpa. María juntó las manos. Oh, qué estúpido eres. Le crees a quien extrañas. ¿Por qué decidiste que esta chica está embarazada de ti? ¿Tiene alguna prueba? ¿Vas a cuidar a los hijos de otras personas? No, esto no sucederá. Mario levantó una ceja confundido. Francamente, la reacción de su madre lo sorprendió. Mario esperaba un escándalo a gran escala, pero en cambio, sus propios padres se ofrecieron como voluntarios para ayudarlo. Milagros, y eso es todo. El mismo día, Marta fue despedida. Naturalmente, sin pago de salarios y por una razón descabellada. Siendo una actriz nata, María interpretó fácilmente una obra de teatro sobre el tema de la pérdida de una billetera de su propia oficina. Pero no tomé nada. Y en general, nunca he entrado en esta habitación, trató de justificarse Marta. María sonrió y luego murmuró con una mirada significativa. Bueno, ya lo sabes mejor, querida. ¿A qué oficinas entraste y a cuáles no? ¿Qué está implicando? No tomé su billetera. Es todo un engaño. Pero María ya había representado la escena y al cabo de un minuto echó a Marta por la puerta. Entonces, ese es un problema menos. Tal vez lo piense y decida abortar. Bueno, si decide dar a luz. Pensaré en otra cosa, susurró María mientras vio salir a la criada. Oh, si Marta hubiera sabido entonces lo que estaba haciendo la astuta mujer rica, se habría ido de la ciudad. Pero Marta se quedó y, por lo tanto, cometió uno de los principales errores de su vida. Durante todo el período de embarazo sintió fuertes malestares y toxicosis. Una ecografía mostró gemelos, y para Marta fue a la vez alegría y conmoción. Ahora comprendió que Mario la había abandonado por completo y que era una imprudencia contar con la ayuda de la familia Pantoja. Pero nadie podría haber predicho lo que sucedió después del nacimiento, excepto la propia María, a quien se le ocurrió otra combinación astuta. Dado que, según todos los documentos, Marta fue identificada como madre soltera, el servicio de tutela vino a verla ya el segundo día después de dar a luz. Al principio, Marta pensó que habían venido a ayudarla, pero todo resultó ser completamente diferente. En lugar de brindar a la joven madre todo el apoyo posible, comenzaron a insistir en que ella, debido a su difícil situación financiera, no podría brindar a los niños los cuidados adecuados. ¿Cómo que no puedo hacer esto? ¿De qué están hablando? Tengo una familia normal. Sí, mi madre trabaja como sirvienta. ¿Pero qué importa? Exclamó Marta con lágrimas en los ojos. Por supuesto, los empleados del Servicio de Seguridad Social actuaron por orden de María,
quien planeaba llevarse a los gemelos recién nacidos. Desafortunadamente, las súplicas y la persuasión no dieron ningún resultado, como resultado de lo cual, por decisión de la comisión, Marta fue privada de la patria potestad. Le quitaron a los niños y le recomendaron encarecidamente que abandonara la ciudad. Marta se puso histérica y trató de lograr justicia, pero todo resultó en vano. Para todos fue evidente el comportamiento inmoral de la joven que primero dio a luz a hijos de quién sabe quién y ahora pretendía vivir de la prestación por hijos a cargo. Naturalmente, este asunto no podría haber sucedido sin María, quien hizo todo lo posible para que los niños terminaran en el orfanato. El dinero y el poder pueden hacer maravillas, y la empresaria aprendió esta regla en su juventud. Marta aún no se había recuperado del todo del parto y del estrés que sufrió cuando ocurrió un nuevo shock en su vida. Primero, se descubrió que su madre Elena tenía signos de una enfermedad grave, y luego uno de los bebés, los gemelos, fue adoptado por una familia de acogida, separándolos dentro de las paredes de la casa del bebé. Señor, ¿para qué necesito todo esto? Primero una cosa, luego otra. Me da vueltas la cabeza. Pensó Marta, conteniendo las lágrimas con dificultad. Desafortunadamente, siguiendo la práctica del anonimato, nadie, excepto el servicio de tutela, pudo saber sobre los nuevos padres de su hijo. Marta suplicó que le dijeran al menos su apellido. Estaba lista para yacer a sus pies. Pero todo resultó en vano. Además, María se aseguró de que se cambiara el nombre del niño para que Marta nunca pudiera volver a encontrar a su bebé. Pero el segundo hijo de Marta, Julen, permaneció en el orfanato y ha estado allí hasta el día de hoy. De vez en cuando, el personal del orfanato hacía concesiones y permitía que la joven madre visitara a su hijo. Es cierto que lo hicieron en secreto para que el niño no se diera cuenta de nada. El director del orfanato dio una sencilla razón. ¿Por qué habría que traumatizar a un niño y darle falsas esperanzas? Su situación financiera y familiar no ha cambiado de todos modos. Entonces, ¿por qué agravar la situación cuando es muy posible prescindir de él? Después de casarse, reúne todos los papeles necesarios. Entonces, bienvenida. Llévate a tu Julen. Nadie dirá una mala palabra. Un rayo de esperanza comenzó a surgir en la mente de Marta. ¿En serio? ¿En serio? ¿Realmente se les permitirá tomarlo? Mientras Marta estaba atormentada por la pregunta de cómo podría llevar a su hijo, María Pantoja se frotaba las manos con satisfacción. ¿Cómo te va, cariño? ¿Con qué habilidad logré esto? ¿No es? Separé a unos gemelos y privé a esta pobre mujer de su patria potestad. ¿Y para quién? Para nuestro hijo. Después de todo, ahora nadie podrá comprometer a Mario con una pensión alimenticia o una relación difamatoria con su criada, le dijo a su marido durante la cena. Jorge sonrió. Sí, en esos asuntos simplemente no tienes rivales, querida. Lo has hecho todo de tal manera estupenda. Ahora, incluso con todas sus ganas, no demostrará su relación. Y en general, que diga gracias porque la salvamos de semejante carga. Naturalmente, Marta no se enteró de esta conversación. Y es poco probable que alguna vez se entere. Por el momento, solo le preocupaban dos cosas: cómo lograr la restauración de la patria potestad para sacar a Julen del orfanato y cómo ayudar a su madre, que necesitaba una cirugía urgente. No te preocupes, hija. Lo principal es esperar la cuota. Y entonces las cosas serán más divertidas, dijo Elena, tratando de no pensar que en ese momento estaba engañando no solo a su hija, pero también ella misma. La cola para la cuota es, por supuesto, buena. Es que se acercaba fin de año y se acabaron todas las cuotas. Pero era difícil decir si tendría tiempo para realizar la operación en el nuevo año. Yendo de un extremo a otro, Marta cambió de trabajo tras otro hasta acabar como limpiadora sustituta en la empresa de Simón Gómez. Por supuesto, el empresario conocía muy bien los problemas de Marta y, sobre todo,
Lo sabía gracias a Mario Pantoja, con quien mantenía una larga amistad. Por lo tanto, fue en este doloroso acorde que Simón quiso tocar y decidió enviar a Marta a la oficina de su socio comercial Guillermo Jiménez. De hecho, tenía el ojo puesto en su empresa desde hacía mucho tiempo y tenía la intención de hacerse con ella mediante la quiebra. Pero para ello, Simón tenía que tener toda la información, que solo podía obtener de una manera con la ayuda de un informante inteligente en el campo enemigo. Pocas personas sabían que antes de recomendar a Marta a Guillermo Jiménez, él le dio a la joven señora de la limpieza instrucciones detalladas. Lo principal es no exagerar, ¿vale? Compórtate con calma y discretamente. Gánate la confianza y luego pasa a lo principal. ¿Con qué deberíamos empezar exactamente?, preguntó Marta, palideciendo. Francamente, a ella realmente no le gustaba la situación en la que se encontraba. Simón sonrió. ¿Con qué deberíamos empezar? Con recopilar información, querida. Con recopilar información. Recuerda, me interesa todo. ¿Qué, dónde, cuándo y con quién? Cada paso de Jiménez es importante para mí. Cada decisión o próximo acuerdo. El humor de Marta se deterioró con acento agudo por completo. ¿Qué es esto? ¿Tengo que espiar? Después de estas palabras, el rostro de Gómez cambió bruscamente. ¿Espiar? Pues claro, cariño. ¿De qué otra manera puedo ayudarte a recoger a tu hijo del orfanato? Dime tú, te digo. No es mala aritmética, ¿no? Y para agilizar, añadiré una cosita más mía. Un día de estos hablaré con quien lo necesite, y en un par de semanas a tu madre le darán un cupo para la operación. Entonces, trabaja, Marta, trabaja. Ante la mención de su hijo, el corazón de la desafortunada mujer se calentó y las lágrimas aparecieron en las comisuras de sus ojos. Gracias, Simón. No te decepcionaré. Y ahora Marta estaba sentada en la cocina y se reprochaba haber tomado una decisión tan precipitada. Pero una cosa es dar consentimiento sin conocer a la persona y otra muy distinta espiar al director de una empresa que te gusta. ¿Así se lo imagina? Especialmente después de que salvé accidentalmente al hijo de Guillermo, pensó Marta con lágrimas en los ojos. Al mismo tiempo, comprendió que Simón podía engañarla y hacer lo que quisiera. Prometió ayudar a mi madre con la operación, pero ya ha pasado un mes y no hay avances. Lo mismo con el orfanato. Aunque, ¿realmente tengo otra opción? Sola, no lograré nada de todos modos. Está bien, veamos qué pasa después. Suspirando con tristeza, Marta se levantó de la mesa y se fue a la cama. Mañana le esperaba otro día difícil, en el que se prestó especial atención al cubo y la fregona. Pero Guillermo Jiménez, por el contrario, no tenía ninguna intención de dormir. El hecho es que hace media hora recibió por correo electrónico un mensaje muy importante de socios comerciales que recientemente habían aparecido en el horizonte financiero. Al mensaje se adjuntó, entre otras cosas, un paquete de documentos que describían la esencia del acuerdo propuesto por los socios. El beneficio era tan evidente que inmediatamente en los ojos de Guillermo bailaron destellos astutos. ¿Por qué no? Bueno, ¿qué pierdo cuando cada punto se explica con tanto detalle? Pero la invitación dice que se recomienda venir a la cena con tu esposa o amada. ¿Pero con quién iré? ¿A quién tomar como esposa imaginaria? Al mismo tiempo, Guillermo entendió que no podía utilizar los servicios de una escort o una hermosa muñeca de una casa de modelos. ¿Pero con quién debería ir entonces? ¿O tal vez ignorar sus recomendaciones y venir mí mismo? Aunque tampoco debería perder esa oportunidad. Después de todo, si no es ahora. ¿Cuándo? Mi padre siempre repetía la necesidad de tomar medidas decisivas. Los negocios no son solo reuniones en oficinas mal ventiladas. Los negocios también son emoción y riesgos considerables. Y quien no se arriesga no bebe champán. Aún sin decidir con quién sería mejor ir a encontrarse con sus socios, Guillermo apagó la luz y se dirigió a tientas hacia el dormitorio.
El cansancio y el estrés experimentados anteriormente ya se hacían sentir, por lo que el joven empresario se quedó dormido en cuanto tocó la almohada con la mejilla. Por la mañana, Guillermo se despertó descansado y fresco como un pepino. Marichuy debía llegar en unos minutos, por lo que también tenía que despertar a Ricardo. Pero esto resultó innecesario, ya que el hijo ya se había despertado y jugueteaba tranquilamente en la cama con el cachorro Buddy. Sonriendo, Guillermo le deseó buenos días al niño y fue al baño. A juzgar por el apetito con el que Ricardo devoraba el desayuno, su salud era claramente buena y esto no podía dejar de complacer a su padre. «Papá, ¿qué pasó con esa tía?» «Bueno, la que me salvó y me sacó del río». «La encontraste, ¿verdad?» «También me dijo que me parezco mucho a su hijo», preguntó Ricardo, masticando despreocupadamente una tortilla. Guillermo estaba a punto de dar una respuesta cuando un rayo literalmente lo atravesó. «Marta. ¿Cómo es que no lo pensé de inmediato? ¿Qué pasa si, como agradecimiento, la llevo conmigo a las negociaciones?» «No, bueno, claro. Elige allí un vestido, unos zapatos. Al fin y al cabo, nadie la conoce». Cuanto más pensaba Guillermo en esta propuesta, más le gustaba. Después de esperar a que llegara la niñera, el joven empresario se vistió y se apresuró a llegar a la oficina de su empresa. Al ver a Marta cerca de la entrada, Guillermo se acercó y dijo en voz baja: «Marta, ven ahora mismo a mi oficina». «¿Está bien? Tengo una conversación muy seria contigo». Marta miró sorprendida a su jefe, pero no discutió e inmediatamente asintió con la cabeza. Y si exteriormente la mujer aún lograba mantener una expresión tranquila en su rostro, entonces por dentro todo estaba literalmente estallando de ansiedad y emoción. ¿Y si lo sabe todo? ¿O Simón le contó todo él mismo? Se saldrá con la suya. Lo delatará y no hará ninguna mueca. Marta entró en el despacho de Guillermo con las piernas rígidas y tímidamente se sentó en el borde de la silla. Sus manos temblaron levemente y un tímido sonrojo apareció en sus mejillas. Pero cuando Guillermo empezó a hablar, las arrugas apenas perceptibles alrededor de sus ojos se suavizaron y una dulce sonrisa iluminó su rostro. ¿Yo? ¿Acompañarle? Pero nunca he estado en este tipo de eventos. ¿Cómo debo comportarme? ¿Qué debería decir? No es tan simple como parece, preguntó Marta, un poco recobrada en sí. Sí, todo es exactamente como dijiste. Ten en cuenta que solo tendrás que pasar una noche como mi novia. Yo, por otro lado, correré con todos los gastos asociados con la compra de un vestido y zapatos. Bueno, y un salón de belleza, por supuesto. Después del evento, podrás quedarte con todas las cosas. Incluidas las joyas, por supuesto. Creo que por mi parte esto será. Muchas gracias por todos los inconvenientes que surgieron ayer», respondió Guillermo. Marta pensó por un momento y luego hizo un gesto con la mano. «Está bien. Ya sea en tu opinión, Guillermo. Solo dime qué decir en caso de preguntas difíciles». «¿Está bien?» El empresario sonrió. «Pero si surgen tales preguntas, entonces me encargaré de ellas. No tienes que preocuparte por nada en absoluto. Considéralo una broma. O una producción teatral en la que te asignan uno de los papeles protagonistas». Marta agradeció a Guillermo su confianza y comenzó a realizar sus tareas habituales. Pero el propio empresario volvió a pensar en un plan para conversar con socios comerciales a quienes nunca antes había visto. Tenía la intención de recoger a Marta del trabajo más cerca de la hora del almuerzo, para que por la noche su cabello, su vestido y otros atributos de una vida autosuficiente estuvieran listos. Pero la propia señora de la limpieza sintió una inexplicable sensación de ansiedad. Porque, según el acuerdo dado a Simón, ella tenía que informarle de cada movimiento de Guillermo. Pero Marta actuó de manera diferente. Y lo hizo conscientemente, tratando de ayudar al joven empresario que criaba solo a su pequeño hijo. Marta sabía que estaba corriendo un riesgo.
pero no podía encontrar la fuerza en sí misma para devolver el bien con el mal. Está bien. Iré a esta reunión con él. Solo una vez. Y le diré a Simón que me enteré del trato demasiado tarde y no tuve tiempo de contárselo. Bueno, ¿qué me hará realmente? ¿Rechazará la ayuda? Así que de todos modos no está muy interesado en cumplir con sus obligaciones. Eso pensó Marta, empuñando una fregona y un trapo mojado. Y a la hora del almuerzo, Guillermo, como había prometido, la llevó al salón de belleza. Al ver todo el esplendor presentado para mayor claridad en revistas de moda y diapositivas, Marta contuvo la respiración. Dios, todo esto realmente le está pasando a ella aquí y ahora. Milagros y nada más. Peinado, masajes, mascarillas hidratantes. Marta antes solo podía soñar con todo esto. Y ahora el cuento de hadas se ha hecho realidad, y la calabaza se ha convertido en un carruaje con la ola de una varita mágica en manos de Guillermo. Habiendo elegido el mejor vestido de todos los ofrecidos, Marta rompió a llorar. Bueno, Marta. No llores. Todo está bien. ¿No es así? Guillermo cambió imperceptiblemente a tú. Marta sollozó e involuntariamente se apretó contra su hombro. De la abundancia de sentimientos y emociones, quiso dar rienda suelta a las lágrimas que subían a su garganta. Por un lado, estaba contenta de sentirse una mujer de verdad al menos una vez en su vida. No, ni una criada ni una sirvienta. Sino una mujer atendida por un joven agradable. Bueno. ¿Por qué dicen que no es la ropa lo que hace a una persona?, exclamó Guillermo con deleite ante la decoración de Marta. A decir verdad, él mismo no esperaba que todo saliera tan espectacularmente. Bajo ciertas condiciones, Marta podría fácilmente participar en concursos de belleza a escala no solo de la ciudad, sino de toda la región. Y tal vez, incluso del país. Guillermo y Marta llegaron a la reunión 10 minutos antes de la hora acordada. El caso es que el empresario respetaba la puntualidad y no le gustaba llegar tarde. Pero sus compañeros, por el contrario, lo ponían nervioso desde el fondo de su corazón. Llegaron con un retraso de casi media hora, lo que molestó muchísimo a Guillermo y a su acompañante, que se aburría bastante en aquel restaurante caro. Pero cuando Marta vio exactamente con quién habían llegado los socios comerciales de Guillermo, se sintió incómoda. Por alguna razón que ella desconocía, una delegación tan importante estaba encabezada nada menos que por Simón Gómez. Por supuesto, Guillermo y Marta lo reconocieron inmediatamente. Pero ¿cómo acabó entre los negociadores? ¿Qué puede conectarlo con la empresa asociada de Guillermo Jiménez? Al encontrarse con la mirada de Simón, Marta miró hacia abajo con sentimiento de culpa. Para ella, fue un verdadero fracaso y el colapso de todas las esperanzas. Ahora Simón no solo no ayudará a su madre, sino que también hará que Julen vuelva a ser inaccesible para su madre. Simón reconoció inmediatamente a la compañera de Guillermo, pero no lo demostró, porque entendió que Guillermo no tenía intención de ocultárselo. En cambio, el empresario sonrió y le hizo un exquisito cumplido a Marta. Y lo hizo tan sutilmente que el trasfondo oculto solo quedó claro para ella y Guillermo. Marta se sonrojó y volvió a bajar los ojos. Sintiéndose culpable, tenía miedo de mirar abiertamente a los ojos de Simón, que, debido a la ira que hervía en su alma, se convirtieron en 2 puntos negros. Las negociaciones comenzaron con relativa calma. Guillermo les explicó la situación a sus compañeros, lo que provocó una leve sonrisa en los labios de Simón. ¿Cuál es la naturaleza de tu actividad, Marta?, preguntó uno de los empresarios. Guillermo se puso notablemente tenso y miró a Simón. ¿Lo revelaría? Pero ni siquiera se movió. Yo me dedico a la moda. Tengo un pequeño taller en el centro, murmuró Marta avergonzada. Simón se rió entre dientes, pero se abstuvo de comentar, resistiendo la mirada de desaprobación de Guillermo. Todo esto recordaba a una comedia teatral.
Además, una comedia bastante mediocre y mal organizada. Desafortunadamente, cuando Guillermo llegó a las negociaciones, no sabía lo más importante. Todo este circo se desarrolló solo para él y para nadie más. El cálculo de Simón era simple: atraer a su camarada a una trampa para, al cerrar un acuerdo fallido, llevarlo a un agujero de deuda que solo lo conduciría a un final. A la bancarrota. Lo único que Simón no previó fue que Guillermo traería a la fregadora Marta a la reunión. Por otro lado, ella no podía saber nada especial, y por lo tanto no representaba ninguna amenaza para él. Sentada en la mano izquierda de Guillermo, Marta trató obstinadamente de parecer natural a los ojos de sus compañeras y acompañantes que asistieron a la reunión. Al mismo tiempo, sintió con la piel la amenaza que emanaba de Simón. Seguramente a este intrigante se le ocurrió algún truco sucio. Mira, los ojos brillan como los de un ratón al ver el queso. Pero, ¿cómo hacerle una señal a Guillermo? Tal vez. ¿Susurrarle al oído? No. Demasiado visible. Entonces, ¿cómo? La mirada de Marta se posó en la servilleta. ¿Qué pasa si le da una señal usándola? Marta sacó en secreto una pluma estilográfica de su bolso y escribió en la servilleta: no confíes en ellos. Luego la enrolló y la metió en el bolsillo lateral de la chaqueta de Guillermo. Por suerte, su maniobra pasó desapercibida para el resto de los invitados, pues su atención se centró en la cantante en el escenario. Guillermo volvió la cabeza sorprendido, pero Marta miró al empresario de manera tan expresiva que inmediatamente buscó esta servilleta en su bolsillo. Después de leer lo que estaba escrito, Guillermo palideció y mecánicamente se aflojó el nudo de la corbata. En ese momento, Simón volvió a hablar, asumiendo el papel de parlamentario. Bueno, Guillermo, ¿estás de acuerdo con la propuesta del holding intermedia? Sorprendida, Marta dejó caer el tenedor de sus manos, cuyo sonido metálico hizo que todos se estremecieran. Guillermo miró de nuevo a Marta y vio lágrimas en sus ojos. Literalmente le rogaron al empresario que no tomara decisiones apresuradas y le instaron a que se tomara un descanso para pensar. No, Simón. Creo que este tipo de decisiones no se toman tambaleándose. Con el permiso de todos los presentes, me tomaré un día para pensar. Decidió finalmente Guillermo. Los representantes de la empresa colaboradora fruncieron los labios con delicadeza y, tras despedirse secamente, se levantaron de la mesa. El trato definitivamente se arruinó, y Guillermo se dio cuenta de ello inmediatamente. Pero Simón, que estaba literalmente a punto de estallar de ira, finalmente decidió agregar su mosca al ungüento. ¿Por qué estás en silencio, Guillermo? Viniste con tu sirvienta, ¿no? ¿Por qué lo necesitas? ¿Probablemente decidiste relajarse? Al igual que Mario Pantoja. Se divirtió mucho, me atrevo a decir. Para de hacer eso. Cállate, ¿me oyes? Marta soltó un grito. Pero Simón ya no podía tranquilizarse. Dime, Marta. ¿Ya le has contado a Guillermo sobre el trato? ¿No? Entonces, ¿por qué te demoras? Adelante. Vamos. Cuéntame. ¿Cómo lo espiaste durante varios días? Oye, ¿qué te permites? Guillermo se sonrojó. Simón sacudió la cabeza burlonamente. Oh, oh. ¡Qué miedo! Sabes, amigo mío. ¿De quién procede el hijo que estás criando? Así que lo que... exclamó Guillermo. Pero te lo diré ahora. Tu Ricardo es el hermano de Julen. Sí, sí, el mismo, de Marta. Este es tu hijo, que fue adoptado cuando los Pantoja te privaron de la patria potestad. Mira cómo sucede en la vida. He hecho algunas averiguaciones y enseguida descubrí todo. Bueno, ¿cómo vas a dividir a Ricardo ahora? Simón no tuvo tiempo de terminar, porque inmediatamente recibió un puñetazo en la cara por parte del enfurecido Guillermo. Mientras tanto, Marta se quedaba allí y no podía creer lo que veía. ¿Cómo puede ser esto? Entonces, ¿qué pasa?
Salvó a su propio hijo, a quien había estado buscando sin éxito durante unos 8 años seguidos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Marta. Cubriéndose la cara con las manos, se apresuró hacia la salida, sin notar a los camareros ni a los visitantes del restaurante en su camino. Salió corriendo a la calle, puso su cara acalorada hacia el viento y rompió a llorar abiertamente. Como no quería volver a mirar a Guillermo a los ojos, se apresuró a cruzar al otro lado de la calle, actuando más instintivamente que consciente o sobriamente. Su corazón literalmente se rompió por un dolor insoportable, y sus piernas la llevaban hacia donde miraban sus ojos. Desafortunadamente, Marta no tuvo tiempo de realizar su maniobra y, habiendo llegado aproximadamente a la mitad de la carretera, escuchó demasiado tarde el chirrido de los frenos y los gritos excitados de los testigos presenciales. Luego se produjo un fuerte golpe y oscuridad, que ni siquiera los potentes faros de los coches que la rodeaban pudieron disipar. Arrodillándose frente a Marta, Guillermo se tomó la cabeza entre las manos y gritó por el insoportable dolor mental que se apoderaba de él. A pesar de que la ambulancia llegó a tiempo, el estado de Marta se mantuvo grave. De camino al hospital, el corazón de la mujer se detuvo 2 veces, pero esa noche el equipo de reanimación hizo todo lo posible e imposible para salvarla. Dio la casualidad de que al llegar a la unidad de cuidados intensivos, Marta entró en coma causado por una lesión cerebral traumática grave. Guillermo estaba dispuesto a pagar cualquier dinero si sobrevivía, pero el médico de turno simplemente levantó las manos y dijo que ahora todo está en manos del Señor y, por lo tanto, el dinero prácticamente no tenía sentido en esta situación. Guillermo pidió, suplicó, prometió riquezas incalculables, pero la realidad resultó ser tal que nadie se atrevería a hacer pronósticos. Han pasado 6 meses. Durante todo este tiempo, Guillermo visitó todos los días a Marta, que todavía estaba en el otro lado de la vida, donde la luz es reemplazada por la oscuridad, y es muy difícil encontrar una salida del túnel. A veces Ricardo llegaba con Guillermo y miraba todos estos sensores y monitores con los ojos bien abiertos. «Papá. ¿Se despertará pronto la tía Marta?» Guillermo se estremeció y miró con nostalgia el rostro inmóvil de Marta. Hermoso y pálido al mismo tiempo, como el de Blancanieves del cuento de hadas sobre los 7 enanitos y la bruja malvada. «No llames tía a Marta, hijo. Esta es tu madre. Y para Julen también». Los ojos de Ricardo se abrieron aún más. «¿Qué es esto? ¿Julen vivirá conmigo ahora?» Pero creció en un orfanato. ¿Cómo llegó allí si su madre es la tía Marta? Guillermo sacudió la cabeza y agitó vagamente la mano. ¿Cómo puedes explicarle a tu hijo todas las vicisitudes de la vida, que controla el destino de las personas a su antojo? Para crédito de Guillermo, vale la pena decir que no perdió el tiempo e hizo todo lo que Marta no tuvo tiempo de hacer antes del accidente. Elena fue operada y ahora estaba esperando rehabilitación en uno de los mejores centros médicos del país. Y además, después de haber verificado las palabras de Simón mediante pruebas de ADN, Guillermo formalizó la tutela del pequeño Julen. Así le dio a Ricardo un hermano. Lo único que envenenó la vida del empresario fue el estado de Marta. No hubo avances definitivos. Los médicos alzaron las manos y pidieron que no se rindieran. Pero ¿cómo hacer esto cuando el alma está desgarrada por sentimientos no correspondidos hacia la mujer de quien Guillermo se enamoró con todo su corazón? Al pasar varias horas en la habitación de Marta, Guillermo habló con ella en formato de monólogo y le compartió las últimas noticias. Además, él le ofreció repetidamente su mano y su corazón, con la esperanza de salvar a Marta de las tenaces garras de la oscuridad total. Pasó el tiempo, pero todavía no hubo cambios para mejor. Un día, al acercarse de nuevo a la mujer que amaba, Guillermo le tocó la mano y le susurró: «Vuelve, Marta. Todos te estamos esperando, ¿entiendes? Yo, tu madre, Ricardo y Julen. Te necesito, querida. Más que nunca. Dio la casualidad de que me enamoré de ti solo después de la tragedia en el restaurante. Perdóname si puedes. Perdóname también por Ricardo.
Tenía tanta prisa por adoptarlo que ni siquiera me molesté en preguntar por sus familiares. Después de todo, de hecho, sin saberlo, separé a 2 hermanos, intentando convertirme en padre en el papel y no por sangre. Un silencio tenso reinaba en la habitación, que solo ocasionalmente era roto por el pitido de los equipos médicos. De repente, los párpados de Marta temblaron y la habitación se llenó instantáneamente con un trino característico, emitido por varias docenas de sensores diferentes. Al abrir los ojos, Marta miró al asombrado Guillermo y sonrió levemente. Una lágrima rodó lentamente por la mejilla del empresario hasta detenerse en su barbilla. Al mismo tiempo, una enfermera y el médico tratante de Marta entraron corriendo a la habitación, cuyos ojos brillaban de alegría y deleite. Fue un milagro. Real y genuino. Algo que ocurre solo una vez en la vida, cuando una persona saca el billete más afortunado de su vida. Marta. Marta. Exclamó Guillermo y cayó de rodillas frente al sofá de su amada. La mujer volvió a sonreír, todavía sin entender dónde estaba exactamente. Y entonces, las puertas de la habitación se abrieron de nuevo, y su madre apareció en el umbral, sosteniendo de la mano a Ricardo y Julen. Marta exhaló un suspiro de alivio y cerró los ojos. El comienzo de una nueva vida era tan placentero que quería quedarse en este momento para siempre. Y ahora Marta ya no tenía barreras para esto. Un marido cariñoso, 2 hijos queridos y una madre cuya salud ya no corre peligro. Y también el travieso perro adolescente Buddy, que se convirtió en el favorito de todos en un tiempo récord. Pero Simón y la familia Pantoja, junto con Mario, fueron castigados por la vida misma, enviándoles un proyecto empresarial conjunto. Una vez en el mismo frasco, estas desagradables arañas, como era de esperar, comenzaron a cubrirse con la manta, lo que no pudo evitar causarles problemas con la ley y el servicio de impuestos de la ciudad. El primero en ser investigado fue Simón, quien no se quedó callado e inmediatamente traicionó a su compañero Mario. En un esfuerzo por ahogar uno a otro en el torbellino de confesiones criminales, no tuvieron en cuenta una sola cosa: que hay que pagar por todo en esta vida. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.